Imagina esto. Una mujer gritando en un manicomio victoriano mientras dos hombres palean carbón en el sótano, alimentando una máquina de vapor conectada a un brazo mecánico que se extiende a través de un agujero en la pared. Esto no era tortura, era el tratamiento médico prescrito para mujeres que mostraban expresión emocional excesiva. Llamaron a la máquina el manipulador. George Taylor la patentó en 1869. Los documentos de la patente todavía están disponibles, aunque la mayoría de los historiadores médicos prefieren ignorarlos. Lo que comenzó como un masaje pélvico evolucionó hacia algo infinitamente más oscuro. ¿Verás? Las manos de los doctores se cansaban. 1 hora por paciente, a veces más, para lograr lo que denominaban clínicamente paroxismo histérico. Así que lo mecanizaron. Luego lo electrificaron. Para 1883, el dispositivo de Mortimer Granville, de 40 libras alimentado por batería, reducía el tiempo de tratamiento a 5 minutos. Eficiente, progresista, completamente documentado en las revistas médicas como una atención sanitaria revolucionaria. Pero los dispositivos mecánicos fueron solo la primera fase. Cuando los médicos victorianos se dieron cuenta de que podían curar permanentemente la histeria mediante una intervención quirúrgica, comenzó el verdadero horror. Los archivos del manicomio de Londres contienen registros detallados de procedimientos que hoy se considerarían crímenes de guerra. Antes de mostrarles lo que le hicieron a Charlotte Perkins Gilman, necesitan entender esto. Cada institución médica lo respaldaba. Todas. Y cada una. Permítanme llevarlos a ese archivo médico en 1898, donde la mano enguantada de un investigador tiembla mientras lee las notas de la presentación del Dr. R. Maurice Buck en la reunión de la Asociación Médico-Psicológica Americana en San Luis del 10 al 13 de mayo, una conferencia a la que asistieron todos los psiquiatras más importantes de América del Norte, y las palabras en ese papel amarillento se vuelven borrosas a medida que las implicaciones se hacen evidentes. La extirpación quirúrgica de órganos sanos para restaurar la cordura, y esto no era una teoría marginal propuesta por un médico excéntrico, sino el estándar de atención aceptado y presentado entre aplausos atronadores, documentado en las actas de la conferencia que de alguna manera sobrevivieron mientras tantos expedientes de pacientes desaparecieron misteriosamente. Y cuando ese documento cae de esos dedos temblorosos, vemos el encabezado que lo cambia todo. Manicomio de Londres para dementes, pabellón de mujeres, intervenciones quirúrgicas 1895 hasta 1898, y debajo un número que te para el corazón. 3.847 procedimientos realizados. Piensa en ese número por un momento. 3.847 mujeres se sometieron a la extirpación quirúrgica de sus órganos reproductivos, no por cáncer, no por enfermedad, sino por leer demasiados libros, por rechazar propuestas de matrimonio, por masturbarse, por tener opiniones políticas, por querer votar, y no eran procedimientos desesperados realizados en clínicas rurales atrasadas, sino operaciones llevadas a cabo en las instituciones médicas más prestigiosas de Europa y América, desde la Salpêtrière en París hasta el Hospital de Pensilvania en Filadelfia, cada una meticulosamente documentada con evaluaciones de comportamiento antes y después que se leen como algo sacado de una pesadilla distópica, donde términos como restaurada a la docilidad femenina y curada de pretensiones intelectuales se sellaban como resultados exitosos. ¿Qué harías si descubrieras que los expedientes médicos de tu bisabuela contenían estos procedimientos? Porque estadísticamente, si tuviste antepasadas en la Europa o América victoriana, al menos una de ellas se encontró con este sistema. Y lo que es verdaderamente aterrador, no es solo que esto sucediera, sino que estamos a punto de descubrir que las cirugías eran en realidad la opción misericordiosa en comparación con lo que vino después. El grito resuena por las neblinosas calles del Londres victoriano en 1859, pasando junto a farolas de gas donde damas con crinolinas se apresuran a pasar junto a los carruajes de transporte de los manicomios que recogen mujeres a diario. Edward Thielt publica su afirmación. El 25% de todas las mujeres sufren de histeria. ¿Los síntomas?
desmayos, nerviosismo, insomnio, retención de líquidos, espasmos musculares, irritabilidad, pérdida de apetito y, lo más revelador, una tendencia a causar problemas. Cualquier mujer que cuestionara cualquier cosa podía ser diagnosticada como histérica. Leer novelas, escribir poesía, deseo sexual, falta de deseo sexual. El manual Merck los enumeraba como síntomas legítimos que requerían intervención inmediata. El diario de Elizabeth Garrett de 1860 describe su diagnóstico. El doctor informó a padre que mi deseo de estudiar medicina era en sí mismo prueba de una mente desordenada. Cuando ella lo cuestionó, la respuesta del doctor hiela la sangre. El simple hecho de que cuestione mi diagnóstico demuestra cuán enferma se ha vuelto su mente. Una trampa ineludible donde la negación confirmaba la culpa y la aceptación significaba rendirse a cualquier tratamiento que estos hombres consideraran necesario. Los griegos lo empezaron. Los victorianos lo perfeccionaron. Y todavía vivimos con las consecuencias. Viajemos al año 2000 A.C., donde el papiro de Caún, el documento médico más antiguo que poseemos, describe las enfermedades de las mujeres como causadas por el útero, moviéndose espontáneamente por el cuerpo, como una criatura parásita en busca de satisfacción, y los médicos egipcios prescribían colocar olores agradables cerca de la vagina y olores fétidos en la nariz para atraer a este órgano errante de vuelta a su lugar apropiado, una teoría tan absurda pero tan perdurable, que 4000 años después los médicos victorianos seguían practicando esencialmente la misma medicina con herramientas más sofisticadas. Hipócrates, el padre de la medicina cuyo juramento los médicos todavía prestan hoy, declaró que el útero podía viajar por el cuerpo de una mujer causando sofocación, convulsiones y locura, cuando se secaba por falta de semilla masculina. Y sus tratamientos incluían el matrimonio y el embarazo como única cura, estableciendo una tradición médica que literalmente prescribía la violación como atención sanitaria. Luego, vino Galeno en el siglo II, quien escribió Passio hysterica unum nomen est, varia tamen et innumera accidentia sub se comprehendit, que significa que la histeria tiene un solo nombre pero innumerables síntomas, lo que convenientemente convertía cualquier comportamiento femenino en un signo potencial de enfermedad. Y añadió su propio giro, la retención de la semilla femenina que se volvía tóxica sin una liberación regular a través del coito, creando una justificación médica para la agresión sexual que persistiría durante 2 milenios. La propia palabra histeria proviene del griego histera, que significa útero, definiendo literalmente a las mujeres por sus órganos reproductivos y declarando a esos órganos la fuente de todas las dolencias femeninas, una trampa lingüística que convertía el cuerpo de cada mujer en una bomba de relojería de locura potencial. Siglo tras siglo, esta antigua misoginia se endureció hasta convertirse en un hecho médico incuestionable, transmitido de médico a médico como conocimiento sagrado, a través del período medieval donde las mujeres con histeria eran quemadas como brujas, a través del Renacimiento, donde eran encerradas en conventos, a través de la Ilustración, donde la razón de alguna manera nunca se extendió a cuestionar por qué la mitad de la población era considerada inherentemente enferma, hasta que llegó al Londres victoriano, donde la tecnología moderna finalmente pudo aplicar el prejuicio antiguo con eficiencia industrial. La parte verdaderamente horrible no es que los médicos victorianos creyeran estas tonterías, sino que tenían 4000 años de autoridad médica respaldándolos. Cada libro de texto, cada revista, cada profesor, repitiendo la misma mentira fundamental. Los cuerpos de las mujeres están rotos por diseño y requieren la intervención masculina para funcionar correctamente. El Dr. Buck, en el manicomio de Londres, no era un innovador radical cuando extirpaba los ovarios de las mujeres para curar la locura. Estaba siguiendo una tradición más antigua que el cristianismo, más antigua que el Imperio Romano, más antigua que el inglés escrito.
Una tradición que decía que los órganos reproductivos de las mujeres eran el enemigo y debían ser controlados, suprimidos o extirpados por completo. Esto no era medicina, era misoginia ritualizada con un título de médico. Y las máquinas que construyeron para administrar este tratamiento eran solo la última evolución del fraude médico más largo de la humanidad, porque cuando el manipulador no lograba curar a las mujeres permanentemente, cuando ni siquiera vibradores de 40 libras podían suprimir la autonomía femenina, recurrieron a algo más definitivo. Una máquina de vapor ruge detrás de una pared. Al otro lado, un agujero. A través de él, emerge el manipulador. La solicitud de patente del Dr. George Taylor, presentada ese año en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, describe un aparato de curación por movimiento, que consiste en una mesa acolchada de aproximadamente 6 pies de largo y 3 pies de ancho, del tamaño de una mesa de comedor, con un recorte estratégico en el centro, a través del cual una esfera vibratoria haría contacto con el cuerpo de la paciente. Y los dibujos técnicos muestran engranajes, pistones, ejes de transmisión, toda la precisión mecánica de la revolución industrial aplicada a la carne femenina. La máquina de vapor necesaria para alimentar esta monstruosidad ni siquiera cabía en la misma habitación que la paciente, por lo que se encontraba en el sótano o detrás de una pared, quemando carbón a un ritmo de 50 libras por hora, generando suficiente ruido y vibración para sacudir todo el edificio. Mientras 2 hombres, siempre hombres, alimentaban el horno y monitoreaban los manómetros, ajustando válvulas para controlar la velocidad y la intensidad de los movimientos del brazo mecánico. Piensen en esa imagen por un momento. 2 hombres paleando carbón en un sótano, con el sudor goteando, los músculos tensos, manteniendo ese motor en marcha mientras arriba una mujer se sentaba sola con una máquina, sin contacto humano, sin contacto visual, solo el ritmo mecánico implacable y el conocimiento de que unos extraños controlaban su cuerpo desde otra habitación. La patente describe el tratamiento en términos puramente clínicos. Vibración terapéutica aplicada a las áreas afectadas para aliviar la congestión y restaurar la circulación saludable, pero la realidad era una mujer atada a una mesa, mientras un falo impulsado por vapor y operado por hombres invisibles la golpeaba durante el tiempo que el médico considerara necesario, a veces horas, hasta que alcanzaba el paroxismo histérico o se desmayaba de agotamiento. Taylor comercializó el manipulador a sanatorios y grandes consultorios médicos, anunciando su eficiencia en el tratamiento de hasta 20 pacientes al día sin fatiga del operador, reduciendo a las mujeres a unidades de producción, sus orgasmos a cuotas de fabricación, sus cuerpos a problemas que requerían soluciones industriales. El precio de $800, equivalente a $25,000 de hoy, significaba que solo las instituciones más prestigiosas podían permitírselo, convirtiendo la violación mecánica en un símbolo de estatus para las instalaciones médicas progresistas. Los relatos de las pacientes, cuando existen, describen la experiencia en un lenguaje fragmentado y traumatizado. El ruido terrible, el temblor que no paraba, sentir que mi alma abandonaba mi cuerpo, pero estos testimonios eran desestimados como una prueba más de la histeria, una prueba de que el tratamiento estaba funcionando, de que la enfermedad se resistía a la cura. La Chattanooga Vibrator Company, que licenció el diseño de Taylor, produjo un folleto publicitario en 1880 y 2 que aún se conserva en los archivos de la Biblioteca del Congreso, con testimonios de médicos satisfechos que elogiaban la infalible capacidad del dispositivo para producir una crisis terapéutica incluso en los casos más resistentes, y por casos resistentes se referían a mujeres que se defendían, mujeres que se negaban a someterse, mujeres cuyos cuerpos no respondían a una orden. Las especificaciones técnicas revelan el verdadero horror. Velocidad ajustable de 1000 a 4000 vibraciones por minuto, controles de presión que permitían hasta 50 libras de fuerza y, lo más perturbador de todo, accesorios de sujeción listados como opcionales para pacientes no cooperativas, porque cuando la maquinaria industrial no lograba quebrar la voluntad de una mujer, simplemente añadían cadenas. Si el vapor era inquietante,
la electricidad lo hizo íntimo. En 1883, el doctor Joseph Mortimer Granville presentó su vibrador electromecánico, un dispositivo portátil de 40 libras que los médicos teóricamente podían llevar en visitas a domicilio, aunque la batería de celda húmeda por sí sola pesaba tanto como un niño pequeño y goteaba ácido, que quemaba los maletines médicos y, ocasionalmente, la carne. Esto era progreso. Esto era el futuro. El vibrador se convirtió en el quinto aparato eléctrico aprobado para uso doméstico, después de la máquina de coser, el ventilador, la tetera y la tostadora. Pero antes que la aspiradora o la plancha, porque aparentemente la sociedad priorizaba los orgasmos mecanizados sobre los suelos limpios o la ropa planchada. Aunque nunca admitirían que eso era lo que estaban priorizando. Las revistas médicas estallaron de entusiasmo. The Lancet lo llamó una bendición para el médico tratante, mientras que el Journal of the American Medical Association elogió su notable eficiencia en casos que requieren estimulación prolongada, y nadie pareció notar o importar que estaban describiendo una agresión sexual con el lenguaje de la innovación tecnológica. El dispositivo de Granville venía con una serie de vibrátodos, diferentes accesorios para diferentes aplicaciones terapéuticas, incluido un accesorio rectal para masaje interno, un accesorio para los senos, para la congestión mamaria, y varios tamaños de accesorios vaginales llamados eufemísticamente aplicadores internos, todo empaquetado en un digno estuche de caoba que parecía más un kit de aseo de un caballero victoriano que una colección de juguetes sexuales médicos. El manual de instrucciones, conservado en los archivos médicos británicos, se lee como pornografía disfrazada de procedimiento clínico. Aplique el vibrátodo apropiado con presión constante en la región afectada, manteniendo un contacto consistente mientras aumenta gradualmente la intensidad hasta que la paciente experimente la crisis terapéutica, indicada por enrojecimiento de la piel, respiración rápida y contracciones involuntarias de la musculatura pélvica. Para 1900, los fabricantes estadounidenses habían refinado el diseño de Granville, creando modelos más pequeños y ligeros que pesaban solo 10 libras y podían enchufarse a las nuevas tomas de corriente que aparecían en los hogares de clase media, transformando lo que había sido un horror de manicomio en una comodidad doméstica. Algo que un marido podía comprar para la salud de su esposa, algo que una mujer podía usar en la privacidad de su dormitorio mientras su familia cenaba abajo, normalizando el trauma como autocuidado. El catálogo de Sears, Roebuck de 1902 ofrecía vibradores por $5, anunciándolos como ayudas para la salud, la belleza y la armonía conyugal, con ilustraciones de mujeres sonrientes en camisones sosteniendo estos dispositivos en sus cuellos y espaldas, aunque todos sabían que no era ahí donde realmente se aplicaban. Las compañías de suministros médicos enviaban vendedores ambulantes para demostrar estos dispositivos a las esposas de los médicos, organizando fiestas de la salud, donde las mujeres se reunían en los salones para aprender sobre los últimos tratamientos para sus problemas femeninos, creando un esquema de marketing multinivel para la masturbación medicalizada que nadie podía reconocer como sexual. La compañía Hamilton Beach, sí, la de las licuadoras, patentó su propio vibrador en 1902, comercializándolo como más fiable que la ayuda doméstica, una referencia codificada al hecho de que las sirvientas a menudo eran obligadas a estimular manualmente a sus amas como parte de sus deberes, un detalle que aparece en múltiples manuales de servicio doméstico de la época, pero que ha sido cuidadosamente eliminado de la mayoría de las historias. Este era el horror de la normalización. Ya no estaba oculto. Estaba en todas partes. En grandes almacenes y catálogos de venta por correo. En revistas femeninas junto a recetas de bizcocho de ángel, respaldado por médicos y comprado por maridos, hasta que cada hogar pudo convertirse en su propio pequeño manicomio. Se quejaban de que les dolían las manos. ¿Realmente escribieron esto? El doctor Samuel Howard Monell, en su tratado de 1899 sobre el masaje ginecológico, dedicó 3 páginas completas a describir la fatiga del médico resultante del masaje pélvico manual,
lamentando que lograr el paroxismo histérico podía llevar más de 1 hora de estimulación continua, causando calambres en los dedos, tensión en la muñeca y dolor que se extendía hasta el hombro, como si esperara compasión por el esfuerzo físico de agredir sexualmente a mujeres con fines de lucro. ¿Pueden imaginarlo? Les molestaba la inconveniencia. El British Medical Journal publicó múltiples artículos entre 1870 y 1890 discutiendo técnicas para reducir el agotamiento del médico durante estos tratamientos, recomendando posiciones específicas de las manos, sugiriendo alternar entre manos, e incluso proponiendo enfoques de equipo donde las enfermeras comenzarían la estimulación y los médicos la terminarían, como una grotesca carrera de relevos médica, donde el testigo era el cuerpo de una mujer. El doctor Russell Thacher Troll escribió en 1880, y que a veces trataba a 40 mujeres al día por histeria, calculando que, a un mínimo de 15 minutos por paciente, eso representaba 10 horas de trabajo manual, aunque señaló con frustración que los casos difíciles podían requerir 2 horas o más de masaje continuo para lograr el resultado deseado, reduciendo drásticamente su cuota diaria de pacientes y, por lo tanto, sus ingresos. La economía era innegable. A $5 por tratamiento en 1880. Aproximadamente $150 en dinero de hoy, un médico que tratara a 20 pacientes de histeria al día podría ganar el equivalente a $3,000 diarios. Pero solo si podía acelerar el proceso, mecanizarlo, hacerlo eficiente, que es exactamente por lo que los médicos se convirtieron en los primeros adoptantes y más entusiastas promotores de los dispositivos vibratorios. Las conferencias médicas presentaban sesiones enteras sobre eficiencia terapéutica en el tratamiento de la histeria, donde los médicos presentaban ponencias con títulos como maximización del rendimiento de pacientes en el manejo de la histeria y consideraciones económicas en la terapia mecánica versus manual, discutiendo los cuerpos de las mujeres con el mismo lenguaje utilizado para la producción en fábrica, sin mencionar ni una sola vez la palabra consentimiento, porque el consentimiento no formaba parte del vocabulario médico cuando se trataba de pacientes femeninas. Las actas de la Sociedad Ginecológica Americana de 1895 contienen una mesa redonda donde 12 prominentes médicos debaten los méritos de varios dispositivos mecánicos, comparando tasas de vibración, discutiendo niveles óptimos de presión, compartiendo consejos para tratar con pacientes resistentes, y ni una sola vez en 47 páginas alguien pregunta si las mujeres quieren este tratamiento, si están de acuerdo con él, si tienen alguna voz en lo que se está haciendo con sus cuerpos. El doctor John Harvey Kellogg, sí, el inventor de los cereales, escribió extensamente sobre su uso de sillas, plataformas y cinturones vibratorios en su sanatorio de Battle Creek, jactándose de que sus dispositivos mecánicos podían tratar a 200 mujeres al día con una mínima participación del personal, convirtiendo la agresión sexual médica en una operación de cadena de montaje donde la eficiencia era la única métrica que importaba. El documento más escalofriante que he encontrado es una carta del Dr. Augustus Gardner a su colega en 1878, donde escribe: «El tedio de estos tratamientos casi me alejó por completo de la práctica ginecológica, hasta que descubrí que el cloroformo hace que la paciente sea dócil y reduce significativamente el tiempo de tratamiento, admitiendo esencialmente que estaba drogando a las mujeres hasta dejarlas inconscientes para que fuera más fácil agredirlas, y esta carta fue publicada en una revista médica como un consejo útil para otros profesionales que enfrentaban desafíos similares en su práctica. Los registros quirúrgicos del manicomio de Londres, descubiertos en 2008. Ocultos durante más de un siglo en un almacén del sótano detrás de una pared falsa, estos documentos contienen los registros completos de los experimentos ginecológicos del Dr. R. Maurice Buck de 1895 a 1898, relatos meticulosamente detallados de 3.847 procedimientos realizados en mujeres cuyo único crimen fue negarse a conformarse. Paciente 2341, Mary S., de 23 años, ingresada por lectura excesiva y rechazo de pretendiente.
se sometió a una oophorectomía bilateral, la extirpación completa de ambos ovarios. El 15 de marzo de 1896. Y el doctor Bucke anotó que las pretensiones intelectuales de la paciente cesaron inmediatamente después del procedimiento. Aunque no menciona que también dejó de menstruar, envejeció rápidamente, desarrolló osteoporosis severa y murió a los 31 por complicaciones que nunca se molestó en documentar. La progresión era siempre la misma. Primero venían los tratamientos mecánicos, el manipulador o sus variantes, sesiones que duraban horas, días, semanas, y cuando las mujeres no se quebraban, no se convertían en las criaturas dóciles que la sociedad victoriana exigía. El Dr. Bucke escribía en sus expedientes: resistente al tratamiento conservador, se indica intervención quirúrgica, una sentencia de muerte disfrazada de recomendación médica. Paciente 1788. Elizabeth R., de 19 años. Ingresada por su padre por interés antinatural en las matemáticas, soportó 6 meses de terapia mecánica antes de que Bucke le extirpara el útero por completo, escribiendo en sus notas quirúrgicas que el órgano no mostraba signos de enfermedad, pero su extirpación era necesaria para restaurar el equilibrio mental. Y Elizabeth sobrevivió a la cirugía solo para ahorcarse 3 meses después con sábanas que había escondido durante semanas. Los archivos revelan que Bucke realizaba un promedio de 4 cirugías por semana, programándolas como una línea de producción. Los lunes para ovariectomías, los miércoles para histerectomías, los viernes para clitoridectomías. Sí, extirpaban rutinariamente los clítoris de las mujeres para curar la excitación sexual excesiva, que podía significar cualquier cosa, desde la masturbación hasta simplemente rechazar un matrimonio arreglado. Cada expediente incluye fotografías de antes y después. Mujeres que entran al manicomio con fuego en los ojos y salen con la mirada vacía, sus cuerpos violados, sus órganos extirpados, sus espíritus aplastados tan a fondo que Bucke podía estampar curada en sus expedientes con tinta roja. Las tasas de mortalidad están conspicuamente ausentes de estos registros, pero al cruzarlos con los registros del cementerio, se revela la verdad: el 47% de las pacientes quirúrgicas murieron en un plazo de 5 años, ya sea por complicaciones inmediatas, infección, suicidio o lo que los certificados de defunción llamaban vagamente problemas femeninos, un eufemismo para el asesinato médico. Paciente 3001. Sarah M., de 34 años. Una sufragista que había sido arrestada por distribuir panfletos sobre el derecho al voto de las mujeres, se sometió a lo que Bucke llamó esterilización terapéutica, extirpándole los ovarios, el útero y las trompas de falopio en una única operación de 4 horas sin anestesia adecuada, porque creía que el dolor en sí mismo tiene propiedades curativas para la mente histérica, y los gritos de Sarah fueron tan intensos que las enfermeras de otros pabellones informaron que las pacientes suplicaban ser dadas de alta en lugar de arriesgarse a un tratamiento similar. El documento más condenatorio es la presentación de Bucke a la Asociación Médico-Psicológica Americana, donde informó con orgullo una tasa de cura del 92%, definiendo la cura como cese de comportamientos problemáticos, sin mencionar nunca que la mayoría de estas mujeres estaban tan traumatizadas, tan física y psicológicamente destrozadas, que apenas podían funcionar, y mucho menos causar problemas. Estos no eran procedimientos médicos, eran intentos sistemáticos de extirpar quirúrgicamente la autonomía femenina, de cortar literalmente las partes de las mujeres que las hacían humanas. Y Bucke fue celebrado por ello, publicado en revistas, invitado a conferencias, aclamado como un pionero en el tratamiento de la salud mental de las mujeres, mientras sus víctimas desaparecían en las estadísticas, sus nombres censurados, sus historias enterradas, sus cuerpos destruidos en nombre del progreso. Para aquellas que escaparon de la cirugía, había algo posiblemente peor. La cura de reposo del Dr. Silas Weir Mitchell despojaba de todo lo que hacía a una persona humana. No leer, no escribir,
no conversar, no moverse. Solo días interminables acostada en la cama, mirando paredes en blanco, mientras tu mente se canibalizaba a sí misma en busca de cualquier estímulo. Charlotte Perkins Gilman ingresó al cuidado de Mitchell en 1887, sufriendo lo que ahora reconoceríamos como depresión posparto, pero Mitchell la diagnosticó con neurastenia causada por actividad mental excesiva inadecuada para la constitución femenina, y le prescribió una abstinencia intelectual completa, como si el pensamiento mismo fuera una enfermedad que requiriera cuarentena. El protocolo de tratamiento, conservado en las propias notas clínicas de Mitchell, se lee como instrucciones para la tortura psicológica. La paciente debe permanecer en cama 23 horas al día, puede sentarse durante 1 hora, pero no puede leer ni escribir. Debe comer sin usar las manos, alimentada por una enfermera como un bebé, no puede recibir visitas excepto el médico y el personal autorizado. Las ventanas deben permanecer cubiertas para evitar la estimulación exterior. Las paredes deben estar desnudas de decoración. Y, lo más crucial, no se le debe permitir a la paciente ninguna actividad creativa o intelectual en absoluto. Gilman escribió más tarde que después de 3 meses de este tratamiento, estaba tan cerca del borde de la ruina mental que podía ver al otro lado, y cuando le rogó a Mitchell que la dejara escribir solo unas pocas palabras al día, él respondió que su deseo de escribir era precisamente el síntoma que necesitaba ser curado, que su mente necesitaba ser despojada de sus hábitos antinaturales como si se entrenara a un animal salvaje. El aislamiento era total. Las mujeres yacían en habitaciones oscuras durante meses, con la prohibición de hablar excepto para responder preguntas médicas directas. Sus músculos se atrofiaban, sus mentes se fragmentaban, experimentando alucinaciones que Mitchell documentó como crisis terapéutica necesaria para la recuperación, sin reconocer nunca que estaba, literalmente, volviendo locas a las mujeres con precisión médica. Paciente tras paciente desarrolló lo que Mitchell llamó psicosis de la cura de reposo, viendo patrones en el papel pintado, oyendo voces en las paredes, sintiendo manos invisibles tocándolas, síntomas que Mitchell interpretó como la histeria luchando contra el tratamiento en lugar de mentes quebrándose bajo la nada forzada. Una mujer, identificada solo como Lasra B. En los archivos de casos de Mitchell de 1891, pasó 6 meses en completo aislamiento antes de que comenzara a comerse su propio cabello y uñas. El único estímulo disponible para ella, y la respuesta de Mitchell fue ponerla en sujeciones y extender el tratamiento otros 3 meses. El aspecto económico era particularmente cruel. La cura de reposo costaba $20 a la semana, equivalente a $600 de hoy, lo que significaba que solo las mujeres ricas podían permitirse ser lentamente enloquecidas en la comodidad médica, mientras que las mujeres de clase trabajadora con los mismos síntomas eran simplemente encerradas en manicomios y olvidadas. Imagina ser castigada por pensar. Tus propios pensamientos tratados como síntomas. Tu creatividad diagnosticada como enfermedad. Tu inteligencia vista como una patología que requiere un tratamiento agresivo hasta que aprendieras a realizar la sumisión sin sentido que pasaba por salud mental femenina. El papel pintado amarillo, el relato ficticio de Gilman sobre su experiencia, describe el papel pintado cobrando vida, retorciéndose con mujeres atrapadas tratando de escapar, una metáfora tan perfecta que duele porque eso es exactamente lo que eran estas instalaciones de cura de reposo, prisiones donde las mujeres veían sus mentes disolverse en los patrones de las paredes mientras los médicos tomaban notas y lo llamaban curación. Mitchell trató a más de 1000 mujeres durante su carrera, señalando con orgullo que la mayoría emergían apropiadamente sometidas y aceptando su rol femenino, sin reconocer nunca que había perfeccionado un método para lobotomizar médicamente a las mujeres sin siquiera tocar sus cerebros, usando el aburrimiento y el aislamiento como herramientas quirúrgicas para extirpar las partes de sus personalidades que la sociedad encontraba inconvenientes. Antes de la electricidad estaba el agua. Agua a alta presión. La ducha pélvica, inventada en Francia en la década de 1760 y perfeccionada en los balnearios europeos en la década de 1860,
Consistía en una boquilla de metal conectada a un sistema de agua a presión que podía lanzar chorros de agua de hasta 30 libras por pulgada cuadrada directamente sobre los genitales de las mujeres, comercializada como hidroterapia terapéutica, pero funcionando como un asalto acuático. Los médicos colocaban a las mujeres en sillas especialmente diseñadas con las piernas abiertas y aseguradas mientras un operador, siempre masculino, dirigía el chorro de agua con precisión mecánica, ajustando la presión y la temperatura según protocolos médicos que se leen como manuales de tortura. Comience con agua tibia a presión moderada, aumentando gradualmente la temperatura y la fuerza hasta que la paciente muestre signos de acercarse a la crisis, indicada por contracciones musculares involuntarias y vocalización. El balneario de Baden-Baden, en Alemania, considerado el pináculo del lujo médico en 1863, anunciaba sus tratamientos de ducha pélvica con elegantes folletos con imágenes clásicas de ninfas acuáticas y promesas de restauración completa del sistema nervioso en menos de 4 minutos, sin mencionar nunca que esos 4 minutos implicaban una presión de agua lo suficientemente fuerte como para causar hematomas, administrada mientras las mujeres se agarraban a barras de hierro para no ser derribadas de la silla de tratamiento. El doctor Edwin Lee, visitando estas instalaciones en 1865, escribió con entusiasmo sobre ver a las mujeres salir de las salas de tratamiento con los rostros enrojecidos, caminando de forma inestable, afirmando sentirse como si hubieran estado bebiendo champán, pasando por alto por completo o ignorando deliberadamente que estaba describiendo a mujeres traumatizadas hasta la disociación, cuya respuesta natural de endorfinas del cuerpo al dolor y la violación se malinterpretaba como un éxito terapéutico. Las propias salas de tratamiento, conservadas en fotografías de instalaciones médicas de la época, parecen mazmorras medievales embellecidas con mármol y latón, azulejos de cerámica en todas las superficies para facilitar la limpieza, desagües en el suelo, para manejar el agua mezclada con cualquier fluido corporal que el tratamiento produjera. Y esas horribles sillas, mesas de examen ginecológico modificadas con estribos y sujeciones, colocadas bajo elaborados sistemas de tuberías que parecen más equipos industriales que dispositivos médicos. Las ciudades balneario de toda Europa competían por ofrecer las instalaciones de hidroterapia más avanzadas, con Vichy, Marienbad y Bath, instalando sistemas de bombeo cada vez más potentes, algunos capaces de lanzar agua a 50 libras por pulgada cuadrada, una presión que podría quitar la pintura de las paredes, dirigida a las partes más sensibles de la anatomía de las mujeres, mientras los médicos tomaban notas sobre la duración requerida para lograr el paroxismo terapéutico. Los relatos de pacientes que sobreviven son fragmentados y codificados en eufemismos victorianos. Pero leyendo entre líneas se revela la verdad. El agua era tan fuerte que temí que me destrozara, escribe una paciente anónima en 1867. Hoffman me aseguró que esta violencia era necesaria para restaurar mi naturaleza femenina, que mi resistencia era en sí misma un síntoma que requería un tratamiento agresivo. Las mujeres de clase trabajadora que no podían permitirse los tratamientos de balneario recibían hidroterapia de caridad en hospitales públicos, donde eran sometidas a tratamientos con agua helada administrada con mangueras de bomberos, supuestamente para conmocionar sus sistemas nerviosos y devolverlos a la salud, pero que en realidad servían como castigo por la pobreza, por la sexualidad, por existir siendo mujer y pobre. El Hospital de la Salpêtrière en París, donde Charcot realizó sus famosas demostraciones sobre la histeria, tenía un ala de hidroterapia donde hasta 200 mujeres al día eran sometidas a lo que llamaban duchas disciplinarias. Utilizando la presión del agua como un arma para imponer el cumplimiento, para quebrar la resistencia, para transformar la rebelión en una sumisión agotada que pasaba por cordura en un mundo donde la autonomía femenina era la enfermedad y el control masculino era la única cura. Todo lo que has oído sobre los vibradores victorianos es peor. Y además, no es lo que crees. El libro de Rachel Maines de 1999, La tecnología del orgasmo, nos dio una historia que queríamos creer desesperadamente, que los médicos victorianos eran tan ignorantes sexualmente
que no se daban cuenta de que estaban provocando orgasmos a las mujeres, que inocentemente masajeaban a las pacientes hasta el paroxismo histérico sin entender lo que estaban haciendo. Una narrativa tan perfectamente absurda que se convirtió en historia aceptada, generando obras de teatro, películas, innumerables artículos, todos repitiendo la misma mentira reconfortante que nos permite reírnos del pasado en lugar de enfrentarlo. Luego, en 2018, los historiadores Hallie Lieberman y Eric Schatzberg hicieron lo que nadie había hecho en 19 años. Revisaron las fuentes de Mainz, cada cita, cada documento de referencia, y descubrieron que ninguna de ellas, ni una sola fuente, describía realmente a los médicos victorianos, usando vibradores para llevar a las mujeres al orgasmo, como tratamiento médico. La verdad que Mainz ocultó es infinitamente más oscura, porque los médicos victorianos sabían exactamente qué eran los orgasmos femeninos, los discutían extensamente en la literatura médica, usando términos como espasmo sexual y crisis venérea. Y cuando realizaban masajes genitales, lo cual era raro, sabían que era sexual, simplemente no les importaba el consentimiento. Queríamos creer la historia tonta, porque la verdad es insoportable. Estos médicos no eran idiotas torpes que estimulaban accidentalmente a las mujeres, eran hombres educados que entendían perfectamente la anatomía femenina, y eligieron violarla de todos modos, no por ignorancia, sino a través de un abuso médico calculado justificado por 2000 años de llamar enfermos a los cuerpos de las mujeres. Los tratamientos reales documentados que Lieberman y Schatzberg descubrieron en su investigación pintan un cuadro completamente diferente. Los vibradores se usaban en los intestinos, los riñones, los pulmones, la piel, en todas partes, excepto en los genitales en la mayor parte de la literatura médica. Y cuando se realizaba un masaje genital, era brutal, doloroso, deliberadamente traumático, diseñado no para crear placer sino para agotar a las mujeres hasta la sumisión a través de lo que un médico llamó sobresaturación terapéutica del sistema nervioso. El mito de Mainz se difundió con tanto éxito porque transformó una historia de agresión sexual médica sistemática en una comedia de la mojigatería victoriana, permitiéndonos reírnos de la idea de médicos masturbando inocentemente a las mujeres, en lugar de confrontar la realidad de que el estamento médico torturó a sabiendas a las mujeres por el crimen de existir fuera de los roles sociales prescritos. Las revistas médicas victorianas reales, cuando las lees sin la edición selectiva de Mainz, revelan a médicos discutiendo cómo quebrar la resistencia de las mujeres, cómo usar dispositivos mecánicos para superar la obstinación femenina, cómo aplicar tratamientos a pesar de la protesta, porque la propia histeria haría que las mujeres se resistieran a su propia cura. El doctor Russell Troll escribió en 1869 no sobre crear placer, sino sobre agotar la energía nerviosa mórbida a través de la estimulación mecánica hasta que la paciente alcance un estado de colapso terapéutico, usando esencialmente los vibradores como instrumentos de tortura diseñados para abrumar los sistemas nerviosos de las mujeres hasta que se apagaran por completo. Los documentos de patente de los primeros vibradores incluyen características que Mainz ignoró convenientemente. Accesorios de sujeción, mecanismos de mordaza para ahogar los gritos, ajustes de presión que podían causar daño interno, y manuales de instrucciones que advertían a los operadores que ignoraran la angustia de la paciente, ya que esto indica eficacia terapéutica. Esto no es una historia de ignorancia médica, sino de sadismo médico, no de médicos mojigatos que descubren accidentalmente el orgasmo femenino, sino de médicos educados que convierten los propios cuerpos de las mujeres en armas contra ellas, usando dispositivos mecánicos para infligir un trauma preciso, medido y documentado mientras lo llaman tratamiento, publicando sus resultados en revistas, ganando premios por sus innovaciones en quebrar la resistencia femenina, todo mientras las experiencias reales de sus pacientes eran desestimadas, destruidas o reescritas para encajar en la narrativa de que el sufrimiento de las mujeres era en realidad una curación disfrazada. El catálogo de Sears, Roebuck, de 1902, página 438, entre las máquinas de coser y las mantequeras,
Vibrador de movimiento sueco. $5.95. Hace que los placeres de la juventud palpiten por tu cuerpo, restaurando las fuerzas vitales y la salud vigorosa a las mujeres débiles y sufrientes. Página siguiente. El vibrador Chattanooga. Trae buenas nuevas a las inválidas, penetrando profundamente en los tejidos afectados con una acción emocionante y vigorizante que restaura la vitalidad femenina natural. No estaban ocultos en revistas médicas. Estaban en los mismos catálogos que vendían juguetes para niños y vajillas de domingo. El catálogo de Hamilton Beach de 1902 muestra su vibrador modelo 2 exhibido sobre un tapete de encaje, anunciado como más fiable que la ayuda doméstica, con un precio de $8, planes de pago disponibles. Toda mujer merece la restauración que solo la electricidad puede proporcionar. Pasa la página. Batidoras de huevos, molinillos de café y masajeadores personales para la esposa moderna que busca cumplir con sus deberes maritales con renovado vigor. Woman's Home Companion, marzo de 1908, anuncio a toda página con la ilustración de una mujer brillante y etérea. ¿Por qué sufrir de problemas femeninos cuando el tratamiento vibratorio trae un alivio rápido? La silla vibratoria, del Dr. Kellogg, ahora disponible para uso doméstico, administra de 1000 a 6000 vibraciones por minuto directamente a las regiones afectadas, restaurando la armonía natural de la constitución femenina. El lenguaje codificado estaba por todas partes, emocionante, penetrante, profundamente satisfactorio. Libera la tensión, promueve la armonía conyugal, asegura el contentamiento de la esposa. La revista Modern Priscilla, en 1915, publicó anuncios del vibrador eléctrico White Cross con testimonios. Lasra J. H. de Boston escribe: Desde que compré su dispositivo, mi agotamiento nervioso ha desaparecido por completo. Y mi esposo comenta con frecuencia sobre mi mejorado carácter. El catálogo de 1913 de la American Vibrator Company, descubierto en los archivos del Instituto Kinsey, enumera 27 modelos diferentes con nombres como el ayudante del caballero, el compañero de la novia y el amigo de la viuda. Cada uno con accesorios cada vez más elaborados descritos con detalle mecánico, pero sin mencionar nunca dónde exactamente se suponía que debían aplicarse. La revista Needlecraft, dirigida a las amas de casa de clase media, publicaba regularmente anuncios de vibradores entre patrones de tejido y recetas. ¿Por qué visitar a costosos especialistas cuando las vibraciones curativas pueden ser administradas discretamente en su propio tocador? Para 1917, había más anuncios de vibradores en las revistas femeninas que de cualquier otro aparato eléctrico, normalizados hasta el punto de que el catálogo de Montgomery Ward ofrecía un juego de vibrador familiar con múltiples accesorios adecuados para cada miembro del hogar, aunque el accesorio más pequeño se señalaba específicamente como solo para dolencias femeninas. Luego llegó 1920, el año en que todo cambió. Las películas pornográficas comenzaron a mostrar vibradores en contextos explícitamente sexuales. Y de repente los anuncios desaparecieron de la noche a la mañana, desaparecieron por completo de las publicaciones respetables, como si nunca hubieran existido. Porque una vez que los hombres vieron lo que las mujeres realmente estaban haciendo con estos dispositivos, la pretensión médica se evaporó y los vibradores pasaron a la clandestinidad durante los siguientes 40 años. La rapidez de este cambio lo dice todo. Un año los vibradores eran dispositivos médicos anunciados junto a las tostadoras. Al año siguiente eran contrabando. Ilegales para la venta en muchos estados, porque lo único más amenazante que la sexualidad femenina era la sexualidad femenina que no requería la participación masculina. El catálogo de Sears, que había vendido vibradores durante 2 décadas, de repente afirmó que nunca habían tenido tales productos, destruyendo sus catálogos antiguos, pretendiendo que toda esa sección de su negocio nunca había existido. Porque admitir que habían estado vendiendo dispositivos sexuales a las amas de casa habría destruido su reputación como una empresa familiar. Estos anuncios no solo vendían productos, estaban documentando la escala masiva de la agresión sexual medicalizada, demostrando que millones de mujeres fueron sometidas a estos dispositivos, que estaba tan normalizado
que podía comercializarse entre molinillos de café y barredoras de alfombras, que toda una sociedad conspiró para pretender que la violación mecanizada era atención médica, hasta el momento en que la pretensión se volvió imposible de mantener. Tenemos nombres, tenemos rostros, tenemos sus cartas. Mary Thompson, de 16 años, internada en el hospital de Pensilvania en 1871 por su padre porque quería asistir a la universidad, murió 3 semanas después de una histerectomía realizada para curar sus ambiciones intelectuales. Su última carta a su hermana decía: «Dicen que extirparme el útero me hará feliz de casarme con Thomas, pero preferiría morir antes que rendir mi mente». Y murió, de sepsis, sola, su certificado de defunción indicando como causa corrección quirúrgica de la histeria. Elizabeth Garrett, la que quería estudiar medicina, tuvo suerte porque su padre tenía dinero. Pero su sirvienta Sarah no fue tan afortunada, internada en el manicomio de Bethlehem en 1863 por precocidad sexual, después de rechazar los avances del hermano de Elizabeth, sometida a tratamientos de agua helada y terapia mecánica, hasta que se ahogó en la tina de lavandería del manicomio, en lugar de soportar otra sesión con el manipulador. La intersección de clase y raza empeoró todo. La inmigrante irlandesa Margaret O'Brien, que trabajaba en una fábrica textil de Boston, fue diagnosticada con histeria después de organizar a sus compañeras de trabajo para exigir jornadas más cortas. Tratada a la fuerza con un vibrador frente a sus compañeras como advertencia, el dueño de la fábrica pagándole al médico para que realizara sesiones terapéuticas públicas para demostrar lo que les pasaba a las mujeres problemáticas. Anna Washington, una mujer negra libre en Filadelfia, fue internada por su empleador en 1878 por no mostrar la debida deferencia, sometida a tratamientos experimentales que a las mujeres blancas se les ahorraban, incluyendo duchas cáusticas que causaron cicatrices permanentes, sus registros médicos señalando que era un sujeto ideal para una intervención agresiva debido a su fuerte constitución e incapacidad para asegurar representación legal. Tenemos una carta de Charlotte Mills, de 13 años, a su madre en 1882. «Me pusieron en la máquina otra vez hoy, mamá. Y grité tan fuerte que me amordazaron, pero el doctor dice que gritar significa que el tratamiento está funcionando y que debería curarme pronto, pero mamá, no sé de qué me están curando, excepto de querer leer libros, ¿y es leer realmente un pecado tan grande que Dios requiere este castigo?». La madre de Charlotte, que había internado a su hija por consejo de su médico de familia, se suicidó 6 meses después de que Charlotte muriera por una ovariectomía mal realizada, incapaz de vivir con lo que había permitido que sucediera. Las lavanderías de la Magdalena en Irlanda combinaban la tortura religiosa con el tratamiento médico, obligando a las mujeres caídas a someterse a terapia mecánica como penitencia por pecados sexuales, reales o imaginarios. Y la hermana Catherine escribió en 1889 que los gritos durante las sesiones de tratamiento sirven como advertencia a otras chicas sobre la paga del pecado, sin cuestionar nunca por qué el tratamiento médico debería causar gritos. La inmigrante judía Rebecca Goldman, de 22 años, internada en el manicomio de Blackwell's Island en Nueva York en 1895 por hablar en reuniones socialistas, fue alimentada a la fuerza durante una huelga de hambre y luego sometida a una violenta hidroterapia que le rompió los órganos internos, muriendo mientras su esposo intentaba desesperadamente asegurar su liberación, los tribunales dictaminando que él no tenía legitimidad legal, ya que una mujer histérica no puede ser liberada a alguien que podría fomentar sus delirios. Las mujeres nativas americanas enfrentaron algo aún peor: la esterilización forzada disfrazada de tratamiento para la histeria, generaciones enteras eliminadas bajo el pretexto de la atención de salud mental, sus hijos robados mientras estaban institucionalizadas, sus cuerpos utilizados para procedimientos experimentales que ninguna mujer blanca soportaría, sus muertes ni siquiera registradas como muertes, sino como finalización exitosa del protocolo de tratamiento. Era la hija de alguien. Tenía un nombre. Cada certificado, cada registro de manicomio, cada carta representa a una mujer que rió, que amó,
que soñó, que fue destruida por un sistema médico que veía su humanidad como una enfermedad que requería una cura. Y la cura siempre fue peor que cualquier cosa que imaginaran que era la enfermedad. ¿Creen que esto terminó en 1950? Piensen de nuevo. La histeria simplemente cambió su nombre a trastorno de conversión en 1980. El mismo diagnóstico, el mismo descarte de los síntomas de las mujeres como psicológicos en lugar de físicos, la misma creencia fundamental de que el sufrimiento femenino es de alguna manera autoinfligido, psicosomático, todo está en sus cabezas. Ahora mismo, hoy, las mujeres esperan un promedio de 7 años más que los hombres para recibir diagnósticos de afecciones como endometriosis, fibromialgia y trastornos autoinmunes. Porque los médicos todavía asumen que las mujeres están exagerando, siendo dramáticas, buscando atención, el mismo lenguaje exacto que los médicos victorianos usaban para justificar los diagnósticos de histeria. Un estudio de 2018 encontró que las mujeres en las salas de emergencia que reportan dolor severo tienen un 40% menos de probabilidades de recibir analgésicos que los hombres con síntomas idénticos, recibiendo en su lugar sedantes y evaluaciones psiquiátricas. Porque de alguna manera en 150 años no hemos dejado de creer que el dolor de las mujeres es emocional en lugar de físico. El término médico moderno, gaslighting médico, describe exactamente lo que los médicos victorianos perfeccionaron. Decirles a las mujeres que sus síntomas no son reales, que su dolor es imaginario, que sus preocupaciones son histéricas, hasta que las mujeres comienzan a dudar de sus propias experiencias, a cuestionar su propia cordura, a aceptar que tal vez realmente solo están siendo difíciles. Esto no es historia. Esto es ahora. Cuando una mujer reporta fatiga crónica y le recetan antidepresivos en lugar de hacerle pruebas para detectar afecciones subyacentes, cuando le dicen que su dolor menstrual debilitante es solo parte de ser mujer, cuando sus síntomas de ataque cardíaco se descartan como ansiedad, está experimentando el descendiente directo del tratamiento victoriano de la histeria. Solo que, sin los vibradores, el vocabulario cambió pero el descarte permaneció. La histeria se convirtió en trastorno de conversión. El agotamiento nervioso se convirtió en síndrome de fatiga crónica. Los problemas femeninos se convirtieron en síntomas médicamente inexplicables. Pero todo es la misma negativa fundamental, a creer a las mujeres sobre sus propios cuerpos. La cultura del bienestar moderna vende vaporizaciones vaginales y huevos de jade con el mismo lenguaje que los médicos victorianos usaban para los vibradores, prometiendo restaurar el equilibrio femenino y liberar toxinas, demostrando que todavía estamos convencidos de que los órganos reproductivos de las mujeres necesitan una intervención, gestión y corrección constantes. Las mujeres todavía son institucionalizadas contra su voluntad a tasas más altas que los hombres, especialmente las mujeres de color, particularmente las mujeres negras que son diagnosticadas con esquizofrenia, a tasas 3 veces más altas que las mujeres blancas que presentan síntomas idénticos, las mismas disparidades raciales que enviaron a Rebecca Washington a tratamientos experimentales para la histeria en 1878. La psiquiatría reproductiva, una especialidad médica moderna, se centra en cómo las hormonas de las mujeres afectan su salud mental, patologizando la menstruación, el embarazo, la menopausia, cada proceso biológico femenino natural, tratado como una potencial crisis psiquiátrica que requiere gestión médica, intervención farmacéutica, supervisión profesional. Las restricciones son químicas ahora en lugar de mecánicas, ICRS en lugar de curas de reposo, benzodiazepinas en lugar de hidroterapia. Pero el objetivo fundamental sigue sin cambios: hacer a las mujeres más dóciles, menos problemáticas, más fáciles de manejar. Consideren esto. En 2020, durante la pandemia, los informes de trastorno de conversión y trastorno neurológico funcional se dispararon, casi exclusivamente, entre trabajadoras de la salud que reportaban síntomas físicos después de un estrés extremo. Y en lugar de investigar posibles COVID persistente o exposiciones ocupacionales,
Los médicos las diagnosticaron con el equivalente moderno de la histeria. Les prescribieron tratamiento psiquiátrico, sugirieron que sus síntomas eran manifestaciones psicológicas de la incapacidad para hacer frente a las demandas laborales. El mismo año, varias mujeres en las redes sociales documentaron que se les dijo que sus síntomas postvirales estaban relacionados con la ansiedad, hasta que familiares masculinos las acompañaron a las citas y de repente se ordenaron pruebas, se hicieron diagnósticos, se proporcionó tratamiento, porque la palabra de un hombre todavía tiene más peso médico que la experiencia vivida de una mujer. El hilo ininterrumpido desde la histeria victoriana hasta la práctica médica moderna no es solo un paralelismo histórico, es una continuación directa. Las mismas instituciones, las mismas facultades de medicina, el mismo sistema de creencias fundamental que dice que los cuerpos de las mujeres están inherentemente rotos y requieren una gestión profesional constante, preferiblemente por médicos hombres que saben mejor que las mujeres lo que las mujeres necesitan. No eran solo los médicos, eran todos. Los maridos que arrastraban a sus esposas a los médicos porque eran difíciles, que pagaban por tratamiento sabiendo que sus esposas gritaban a puerta cerrada, que recogían a las mujeres rotas después, y las llamaban curadas porque el silencio parecía cordura para hombres que necesitaban esposas obedientes más que compañeras humanas. Thomas Carlyle escribió en su diario de 1874 sobre internar a su esposa Agnes para un tratamiento de histeria. El gasto es considerable, pero el doctor Morrison me asegura que 6 semanas de terapia intensiva restaurarán su carácter alegre y eliminarán su tedioso interés en el sufragio, sin cuestionar ni una vez por qué las opiniones políticas de su esposa requerían intervención médica, sin preguntarse qué significaba terapia intensiva, sin preguntar por qué Agnes regresó a casa 20 libras más ligera con moretones en las muñecas y terror en los ojos. Las madres que llevaban a sus hijas, a veces sujetándolas mientras los médicos realizaban los exámenes iniciales, diciéndose a sí mismas que esto era amor, que era protección, que era preparar a sus hijas para el matrimonio. Porque ¿cuál era la alternativa en un mundo donde las hijas incasables significaban la ruina social y el desastre económico para familias enteras? Las enfermeras, casi siempre mujeres, que preparaban las sujeciones, que operaban las máquinas, que ignoraban los gritos, que limpiaban después, que escribían en las historias clínicas que las pacientes eran poco cooperativas, sabiendo que esa palabra justificaría un tratamiento más duro porque necesitaban sus trabajos y negarse a participar significaba convertirse ellas mismas en pacientes. Mary Patterson, enfermera jefe del Hospital Estatal de Illinois de 1889 a 1903, dejó registros detallados de sus deberes. Obligar a las mujeres a subir a las mesas de examen, operar dispositivos vibratorios mientras los médicos tomaban notas, administrar cloroformo a pacientes difíciles, y lo hizo a más de 3,000 mujeres, escribiendo en su diario privado: «Me digo a mí misma que sus lágrimas son síntomas. Sus súplicas son delirios, porque si creyera lo contrario, no podría continuar». Toda la estructura social estaba invertida en este sistema. Jueces que dictaminaban que los maridos tenían autoridad absoluta sobre las decisiones médicas de sus esposas, legisladores que aprobaban leyes que permitían el internamiento forzoso por locura moral, policías que devolvían a las pacientes de manicomio fugadas sin hacer preguntas, periodistas que escribían artículos compasivos sobre la carga que las esposas histéricas suponían para los maridos sufridos, los sirvientes que testificaban contra sus amas en las audiencias de internamiento, afirmando haber presenciado comportamientos antinaturales como leer por la noche o rechazar el desayuno, sabiendo que su testimonio enviaría a las mujeres a los manicomios, pero también sabiendo que negarse a testificar significaba el desempleo y la miseria. La Sociedad Metodista de Mujeres por la Templanza de Boston llegó a recaudar fondos para construir un ala de un manicomio específicamente para tratar trastornos femeninos, creyendo que estaban ayudando a las mujeres caídas a encontrar la redención a través de la intervención médica, sin cuestionar nunca por qué la redención requería violación mecánica y mutilación quirúrgica.
Los farmacéuticos que vendían cloroformo comercializado específicamente para manejar pacientes femeninas difíciles, que sabían exactamente para qué se usaba, que se beneficiaban de que las mujeres fueran drogadas hasta la sumisión, que llevaban registros cuidadosos de qué hogares compraban más, creando un mapa de abuso médico oculto en los libros de contabilidad farmacéuticos. Incluso las mujeres que sobrevivían a menudo se volvían cómplices, diciéndoles a las mujeres más jóvenes que se sometieran en silencio, porque la resistencia solo empeoraba las cosas, enseñando a sus hijas a ocultar su inteligencia, a fingir estupidez como estrategia de supervivencia, transmitiendo el trauma disfrazado de sabiduría porque reconocer lo que se les había hecho significaba reconocer que habían sido destruidas por nada. El mal solo requiere que personas comunes hagan su trabajo, sigan órdenes, mantengan sistemas, elijan la comodidad personal por encima de la humanidad de los demás. Y cada receta surtida, cada papel de internamiento firmado, cada grito ignorado, fue otro hilo en la red que atrapó a millones de mujeres en cámaras de tortura medicalizadas decoradas para parecer hospitales, manicomios y respetables consultorios médicos. Regresemos al archivo. Los documentos están siendo digitalizados, preservados, revelados. Cada página escaneada contiene la historia de otra mujer, otro nombre rescatado de un borrado deliberado, otra pieza de evidencia de que esto sucedió, que fue real, que fue sistemático y apoyado y celebrado como progreso médico, mientras los cuerpos de las mujeres se apilaban en los cementerios de los manicomios y sus voces eran literalmente eliminadas de la historia. Elegimos qué recordar y qué olvidar. Y durante más de un siglo elegimos olvidar esto, enterrarlo bajo eufemismos y jerga académica, dejar que Rachel Maines nos convenciera de que todo fue un tonto malentendido sobre la mojigatería victoriana, en lugar de enfrentar la verdad de que el estamento médico torturó sistemáticamente a la mitad de la población por el crimen de ser mujer e insuficientemente dócil. El peligro de la historia saneada no es solo que perdemos la verdad, sino que perdemos la advertencia, porque cada generación piensa que es más ilustrada que la anterior, piensa que nunca participaría en un mal tan obvio, mientras que simultáneamente descarta el dolor de las mujeres, patologiza la ira de las mujeres, medica la resistencia de las mujeres con las herramientas que la tecnología actual proporciona. Poder y control, disfrazados de atención médica. Ese es el hilo constante desde los úteros errantes del antiguo Egipto hasta los vibradores victorianos y la sobreprescripción actual de medicamentos psiquiátricos a mujeres que se atreven a informar que algo en sus cuerpos no está bien, que están sufriendo, que necesitan ayuda, no desprecio, tratamiento, no gaslighting que se les crea, no el equivalente moderno de ser atada a una mesa mientras los hombres deciden qué es lo mejor. El estamento médico no ha cambiado fundamentalmente. Solo ha mejorado en ocultar la violencia detrás de códigos de seguros y nombres farmacéuticos, ha mejorado en hacer que las mujeres internalicen la culpa de su propio sufrimiento, ha mejorado en convencernos de que cuestionar la autoridad médica nos convierte en pacientes difíciles en lugar de seres humanos que exigen una dignidad básica. Ahora mismo, en algún lugar, a una mujer se le está diciendo que sus síntomas son ansiedad cuando tiene una enfermedad autoinmune, a otra se le están recetando antidepresivos para el dolor de la endometriosis, a otra se le está internando por una psicosis posparto que en realidad es tiroiditis, y todas están experimentando la misma traición fundamental que enfrentaron aquellas mujeres victorianas. Un sistema médico que prefiere silenciar a las mujeres antes que curarlas. Los documentos de este archivo no son solo artefactos históricos, son pruebas de un crimen en curso, la prueba de que la misoginia médica no terminó con la era victoriana, sino que evolucionó, se adaptó, aprendió a esconderse detrás de un lenguaje progresista mientras mantenía la misma función esencial. Controlar los cuerpos de las mujeres, patologizar la resistencia de las mujeres, quebrar el espíritu de las mujeres mientras lo llaman tratamiento. Digitalizamos estos registros no como curiosidades, sino como advertencias, como testimonio, como las voces de millones de mujeres que nos hablan a través del tiempo para decirnos que les sucedió a ellas y que todavía nos está sucediendo a nosotras, solo que con diferentes máquinas,
diferentes diagnósticos, diferentes justificaciones para la misma violación fundamental. Escuchar las voces de las mujeres, escuchar de verdad, no interpretar, ni descartar, ni patologizar, sino creer realmente a las mujeres sobre sus propias experiencias. Ese es el acto radical que podría haber evitado todo esto y que aún podría evitar cualquier horror tecnológico que estemos normalizando actualmente en nombre de la salud de la mujer. Cada mujer que lee estos archivos se ve a sí misma en estas historias. Reconoce el desprecio, el gaslighting. El momento en que la incredulidad de un médico se volvió más real que su propio dolor, cuando comenzó a dudar de su propio cuerpo porque la autoridad médica dijo que su sufrimiento era imaginario, histérico. Todo estaba en su cabeza. La próxima vez que alguien diga histeria, recuerden, nunca se trató de curar. Siempre se trató de control. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto ahora?